Buenas de nuevo, crack bursátil. En el vídeo de hoy vamos a ver si es un buen momento para comprar acciones debido a la situación actual. En este momento aún no sabemos quién será el presidente de Estados Unidos para los próximos años y debemos observar con atención cómo va a afectar esto a la economía y los mercados. Por otro lado, vamos a ver cómo está actualmente el PIB y el PMI en la economía mundial y de algunos países en concreto. Y vamos a repasar brevemente los resultados de las FANG para saber cómo están actuando frente a la pandemia. Y por cierto, no te pierdas el final de este vídeo donde te mostraré dos oportunidades de compra en empresas de alta calidad. ¡Vamos a ello! Lo primero que debemos tratar es el resultado de las elecciones de Estados Unidos. No sabemos quién va a ejercer su cargo en la Casa Blanca durante los próximos años, así que vamos a observar cómo esto puede afectar a la economía mundial de cara al futuro. Repasando las propuestas de ambos candidatos, vemos cómo Trump propone reducir los impuestos hasta el 10%, frente a Biden, que quiere elevarlos a su tasa máxima. En el tema del empleo, Trump propone ayudas para la creación de empleo, mientras que Biden se centra más en la inversión en energías renovables. En cuanto a las empresas, Trump quiere fortalecer el mercantilismo y potenciar el sector petrolero, mientras que Biden pretende fortalecer a las pequeñas empresas. Y en el tema de la salud, Trump propone nuevos paquetes económicos para combatir el virus y que el país continúe funcionando con normalidad, alegando que deben proteger a las personas mayores, que son las principales afectadas, ya que el 99% de las personas inferiores a 65 años se recuperan con mayor facilidad. Biden propone mayor inversión en salud pública y aumentar las restricciones en el país debido a la situación actual. Es evidente que las propuestas de Trump son más favorables para que la economía siga creciendo, aunque las propuestas de Biden no son malas económicamente hablando y se centran más en otros factores. Vamos ahora con los datos económicos del último trimestre en este país para saber cómo Trump ha estado gestionando esta situación. Como podemos ver en el gráfico, el PMI manufacturero de los Estados Unidos se ha recuperado superando los 53 puntos tras la gran caída que supuso la pandemia en los meses de mayo y junio. Por otro lado, el PIB de este país ha crecido más de un 33% según las cifras reportadas este último trimestre y ha superado la estimación del 31%. Esta expansión no fue impulsada por el estímulo del gobierno. El gasto federal, de hecho, se contrajo en el último trimestre. Sin embargo, las poderosas ganancias fueron impulsadas por el gasto de los consumidores, la creación de inventarios de empresas que habían subestimado la tasa de recuperación, la expansión de la inversión empresarial y un sector de la vivienda sólido. Esta es la forma en la que el país ha crecido más, impulsado por el sector privado y no respaldado por el alivio financiero de los contribuyentes. Las políticas de Trump en estos últimos años apuntan a fomentar este tipo de expansión. Si miramos el crecimiento anual del PIB a nivel mundial, vemos que para este 2020 se estima una caída entre el 4 y el 5%. Sin embargo, también vemos cómo la economía va a seguir su línea de crecimiento, que es superior al 3% anual para los próximos años. Así que si la economía puede seguir su senda de crecimiento y los mercados van ligados a largo plazo a esta economía, pueden verse beneficiados de estos hechos. Como puedes ver, el S&P 500 ha caído tan solo un 4%, por lo que, en mi opinión, no es una gran oportunidad de compra, además de llevar el año en positivo con un más 3%. El Nasdaq, por su parte, ha caído un 6,7%, pero por el contrario al S&P suma ya un 26% en lo que llevamos de 2020. Esto se debe al buen comportamiento de las empresas tecnológicas. Por este motivo vamos a pasar a ver rápidamente los resultados de las FANG. Vamos por orden alfabético. Comenzamos por Facebook. Los ingresos de esta compañía han crecido un 22% año sobre año y el beneficio neto un 29%, lo cual son noticias bastante buenas de que la empresa lo sigue haciendo bien a pesar del entorno actual.
Sin embargo, el margen operativo se redujo del 41% en el Q3 de 2019 al 37% en este último trimestre. Esto, sumado a que han perdido algunos clientes en Estados Unidos y Canadá, que son las regiones donde más beneficios por usuario obtiene la empresa, ha producido que las acciones caigan ligeramente. Ahora vamos con Amazon. Como ves en el gráfico, sus ingresos han aumentado un 37% respecto al año anterior y su free cash flow ha aumentado un 26%. Por último, su línea de negocio con más potencial, Amazon Web Service, ha crecido más de un 29% y el beneficio operativo de esta línea de negocio ha aumentado un 56%, por lo que son resultados muy en línea con lo esperado y con un buen crecimiento por delante. Y por cierto, suscríbete, dale a like, activa la campanita y comparte si te está gustando el vídeo. Ahora pasamos con Apple, donde las ventas no han crecido mucho este trimestre respecto al Q4 de 2019, pero esto se debe a que la presentación del iPhone se retrasó. Por este motivo podemos ver cómo han aumentado los ingresos del resto de categorías, mientras que hay una ligera reducción en la línea de los iPhones. Por otro lado, el beneficio neto de la compañía se ha reducido ligeramente, y esto es algo que no ha gustado mucho a los inversores. Pasamos a ver Netflix. Como puedes ver, han aumentado sus ingresos un 22% respecto al mismo trimestre del año anterior y el beneficio por acción un 18%. Esto es algo que tampoco ha gustado al mercado, ya que los analistas pronosticaban un EPS de $2,13. Y ahora vamos con la última de las FANG, Google. Como puedes ver, Google ha tenido un crecimiento en ingresos modesto del 14% año sobre año. Sin embargo, su beneficio neto respecto al año anterior se ha disparado un 62%, lo que ha disparado la confianza de los inversores en la compañía. Así que, como puedes ver, los resultados de las empresas tecnológicas han sido realmente favorables y a su vez el mercado es algo volátil y las ligeras caídas no son señal de compra fuerte. Sin embargo, voy a comentarte dos empresas de calidad que han caído estas semanas y han entrado en una zona de compra interesante para mantener a largo plazo. La primera es una de las que acabamos de mencionar, Netflix, una empresa en plena expansión y de gran calidad que ha caído un 10% desde máximos, creando un buen punto de entrada para mantener a largo plazo dado sus elevados crecimientos. La segunda es Alibaba, que a pesar de haber presentado buenos resultados en el Q3, sus acciones han sufrido una caída superior al 15% en el precio, creando un excelente punto de entrada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete si te ha gustado y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.